verdad que es un privilegio para mí el poder tener este espacio y tener la oportunidad de predicar la palabra del Señor, y deseo que en esta semana usted y yo estemos con ese corazón abierto para escuchar al Señor, y en el marco de esta serie de esta semana que hemos llamado Encuentros con Jesús, estamos abordando varias escenas en las cuales Jesús se encuentra con ciertos personajes que quizá para muchos es conocido, para algunos otros no tanto, pero a la hora de acercarnos al texto bíblico, el propósito es poder meditar en lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida, y que juntos hoy podamos estar atentos a ello. Va a ser importante. Así que, Señor, quiero darte gracias porque este es un momento muy especial. Es un momento en el cual dejamos a un lado nuestros pensamientos, lo que quizá deseamos, queremos, y venimos con la actitud de escucharte, de entender tu palabra, y queremos que abras los ojos de nuestro entendimiento para comprender cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, Señor, y que así nuestro corazón, nuestra vida sea cambiada, transformada, y que así como estamos mirando que todos estos personajes tuvieron un encuentro contigo, Señor, nosotros también queremos, nosotros también lo anhelamos, porque sabemos que será trascendental y necesario para nuestras vidas, Señor. Amén. Y vamos a ir al texto en que vamos a estar meditando, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 18, y vamos a estar entre el versículo 28 al 38, y allí hay una escena bien interesante que yo quisiera que usted no la pierda de vista. Vamos a hacer lectura, y para ello le invito a que nos pongamos en pie y que juntos podamos leer lo que el texto bíblico dice allí. Repito, Juan 18, versículos 28 al 38. Dice la palabra del Señor: entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Y llegamos a una escena interesantísima. Versículo 33. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, y enséñanos, te lo ruego, Señor. Amén. Póngase cómodo, por favor, y creo que vamos a estar alrededor de una escena demasiado interesante, y para eso allí en las mesas hay una hoja, unos esferos, y quisiera que antes de introducirnos allí pudiéramos tomar 5 minutos para atender a dos preguntas que quiero que ustedes allí puedan conversar, puedan hablar, que de alguna manera nos vayan acercando al texto que estamos meditando hoy, y le pido que no sean más de 5 minutos, pero que este tiempo lo puedan
destinar para pensar un poco en lo que hemos leído y con base a esas dos preguntas que van a salir en 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Todo está fríamente calculado. Que podamos responder a esas dos preguntas, ¿sí? ¿Qué significa la respuesta de Jesús cuando dice mi reino no es de este mundo? También a la pregunta cuando Pilato dice ¿qué es la verdad? ¿Cómo interpretamos eso hoy en nuestra vida diaria? Y que allí entonces ustedes puedan conversar y puedan llegar a una respuesta, puedan plasmarla allí. Para nosotros va a ser muy valioso escuchar y leer sus reflexiones y sus meditaciones en este espacio. Así que empezamos desde ya. ¿Listo? Pueden conversar allí. Muy bien. Y qué interesante es detenernos a hacernos esas preguntas, ¿cierto? Creo que podríamos dedicar buen tiempo a seguir analizando, a seguir reflexionando, a ahondar muchísimo más en este pasaje y en el significado que tienen estas dos preguntas allí, que aunque no son las únicas, sí nos dan claridad de esa interacción que estaba teniendo Jesús con Pilato. Y este capítulo, Juan nos lleva al momento en el que Jesús es arrestado y llevado ante la autoridad romana, que era Pilato. Como buen gobernador romano, él tenía que tomar ciertas decisiones y en este pasaje vemos, así como la interacción de Jesús con Pilato, también vemos la insistencia de los judíos en que Jesús sea condenado a muerte. Y esto creo que es una de las escenas de las más interesantes y con unos significados tan importantes, en la cual vemos a un Jesús caminar hacia la cruz. Vemos a un Jesús que ante ese camino no se opone, sino que va caminando en silencio muchas veces, pero que en este tiempo vamos a detenernos un poco a reflexionar en esa conversación que Jesús tiene con Pilato. Y allí entonces vemos que los judíos llegan hasta donde Pilato, pero nos muestra el texto en la parte inicial que leíamos que no entran al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua, porque estaba en ese contexto todo esto que estaba sucediendo. Y la Pascua requería que ellos se limpiaran, se lavaran, y es curioso porque vamos a ver algo más adelante que también Pilato hace de lavarse y tiene una connotación importante. Creo que Juan siempre agrega como ciertos elementos como paradójicos o irónicos más bien, porque allí está mostrándonos esa realidad que estaba pasando alrededor. Y eso mostraba para los judíos la importancia que le daban a la pureza ritual. Era una fiesta que conmemoraba su salida de Egipto y creo que para ellos era importante el poder participar y al no entrar era, pues no me voy a contaminar y voy a poder comer de la Pascua. Y eso muestra para ellos esa rigurosidad al apegarse a las ordenanzas que tenían. Pero vemos a un Pilato que sale a hablar con ellos, les pregunta que cuál es la acusación que tienen contra Jesús, y los judíos les responden que si no fuera un malhechor no lo hubieran entregado. Y allí empezamos a ver una serie de acusaciones falsas de los judíos hacia Jesús, que al final vamos a ver en el perfil de Pilato un poco más por qué tuvo trascendencia y por qué hubo de alguna manera una respuesta a favor de los judíos de parte de Pilato. Y esto que estaban haciendo los judíos revela un poco la motivación de esa acusación: envidia, resentimiento hacia Jesús por identificarse como su Mesías, como el Hijo de Dios. Y ellos tenían muy en mente esa ley que decía el de blasfemar el nombre del Señor, esa ley, y el que blasfemaba el nombre del Señor debía morir. Y esa era una ley para ellos clave, y que así como eran rigurosas en ese tipo de ordenanzas, también en ella, y era una manera de ver en Jesús cómo aplicaban
esa ley. Y Jesús responde que si hubiera hecho algo malo, Pilato tendría autoridad para juzgarlo, pero sin embargo vemos que Jesús no ha hecho nada malo y Pilato entonces no tiene facultad para poderlo condenar. Y esto muestra entonces también en Jesús esa confianza en su inocencia y esa fe que él tenía en la justicia del Señor. Y por eso allí encontramos esa pregunta que veamos en el versículo 29. ¿Qué acusación tienen contra este hombre? Y para ellos Jesús era entonces un malhechor. ¿Por qué? Porque era alguien que denunciaba el pecado, la religiosidad, por decirlo de alguna manera, hablaba con la verdad a ellos, y eso los había alejado realmente de obedecer al Señor. Aunque ellos eran rigurosos en sus ordenanzas, aunque ellos eran, por decirlo de alguna forma, extremos en su manera de seguir los mandatos y los reglamentos, realmente se habían alejado de obedecer verdaderamente al Señor y cumplir esas ordenanzas. Pero Jesús no estaba allí por ser un malhechor, por hacer daño a las personas de manera indiscriminada o intencional, todo lo contrario. Ustedes y yo sabemos que el bien que trajo Jesús a nuestra vida y que trajo al mundo fue su misión de traer sanidad, traer salvación, y que eso fue lo que hizo, esa fue su misión aquí en esta tierra, y quizá eso era precisamente lo que a ellos les molestaba, pues su actuar reflejaba, el actuar de Jesús reflejaba el corazón del Padre por la humanidad, pero que ellos no quisieron ver. Y ahí entonces seguimos mirando a un Pilato que se ve presionado, se ve como entre la espada y la pared. ¿Qué voy a hacer? Pero este hombre, yo no veo nada malo, pero esta gente se me va a alborotar. Es Pascua y normalmente en Pascua había una regla que soltaban a un preso y pues si quieren les doy a Barrabás. Y vemos una historia que nos está mostrando un Pilato indeciso. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Y de esa manera vemos a un Pilato que ante esa presión cede, y de esa manera entonces el texto nos dice que se cumple la palabra que Jesús había hablado sobre la manera en la que había de morir. Quizá la ley decía judía, y lo que ellos querían aplicar es que debía morir apedreado, pero según la palabra que Jesús había anunciado, se cumple allí en la manera en que él iba a morir. Y los judíos estaban cumpliendo entonces los detalles de la ley ceremonial, de la ley de la fiesta que estaban celebrando, pero al mismo tiempo estaban empujando hacia la cruz al Hijo de Dios. Y en primer lugar quiero que nos detengamos a pensar en quién es Pilato. Y Pilato era el gobernador de Roma imperial que dominaba toda la tierra en la que vivían los judíos, y todos los gobernadores anteriores tenían una actitud, y este es el primer momento de Pilato al llegar allí a esta zona y al gobernar, y que nos muestra el perfil de alguien que ante este pueblo no tuvo cierta prudencia y que empezó en vez de ganarse a la gente, empezó a perder a la gente. Y vemos que entonces los que habían estado antes de él, por respeto a esos temas religiosos de los judíos, ellos habían quitado los bustos, y si entendemos que son los bustos, que recordaban o representaban al emperador del momento, y ellos habían quitado esos bustos antes de entrar en Jerusalén, pero era por un tema de respeto al tema religioso de los judíos. Sin embargo, Pilato se negó a eso, y al negarse a eso, pues la gente se le ofuscó, dijo, pero ¿por qué usted hace eso? Pero usted no se está respetando. Y esa fue una primera escena en la cual fue como su presentación, y pues bueno, no quedó tan bien ante ellos. Luego, en segundo lugar, había una necesidad en Jerusalén de construir un acueducto, y esto nos lo muestra la historia y todo lo que miramos como alrededor del pasaje, y es que él decidió construir un nuevo acueducto, pero decide tomar dinero del tesoro para el templo. Y bueno, era bastante, era un tesoro grande, y
Esto también causa molestia en los judíos y bueno, al final también hay una manifestación y ellos empiezan a presentar una queja ante el emperador por lo que Pilato estaba haciendo. Por último, vemos que esto, aunque pasa después de la muerte de Jesús, dice que Pilato mandó a hacer algunos escudos, que era algo que se solía hacer con el nombre del emperador de la época, y eran dedicados a la memoria o en honor a ese emperador. Pero entonces, otra vez, para los judíos eso era un ídolo, entonces, o era un dios, y ellos no toleraban eso a pesar de estar bajo el dominio de Roma. Y todos los anteriores guardaban ese respeto ante esa ley judía, pero Pilato se negó una vez más. Y otra vez, entonces, hubo manifestaciones y molestia en el pueblo. Entonces, vemos a un Pilato en un perfil que quizá, no sé si antes usted se había detenido a pensar en él o conocía un poco acerca de estos detalles, pero siempre cuando hablamos de un perfil podemos empezar a hablar, no, es que era mentiroso, es que era envidioso, es que era, bueno, etcétera. Pero quizá al pensar un poco en este actuar nos está mostrando un poco su manera de ser y cuál era el pensamiento de Pilato. Y quizá eso entonces nos empieza a dar luz el por qué Pilato empieza a tener esa reacción o se encuentra entre esa encrucijada. Ya había una queja de los judíos ante el emperador, es decir, su puesto estaba tambaleando, su puesto podría estar en duda, y si él tomaba una decisión equivocada, su rango, su posición, quizá por lo que toda su vida había trabajado, lo podía perder rápidamente. Entonces podemos ver allí en Pilato y en este día en Jerusalén que todas esas cosas que habían sucedido antes, todas las malas decisiones que Pilato había tomado, le alcanzaron y eso entonces lo desafió. Pero quizá su actuar en ese momento fue el de mandar a crucificar a Jesús para quizá conservar su posición. Y es allí entonces donde vamos al pasaje y llega la interacción de Pilato con Jesús. ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Y la respuesta de Jesús tiene un tono más personal. Quizá Pilato está allí tratando como de confirmar, ¿es verdad que tú eres rey de los judíos? Es decir, eso es lo que me han dicho ellos. Él se ha proclamado rey de los judíos, pero Jesús le dice, ¿lo dices por tu cuenta o por lo que otros han dicho de mí? Y quizá esa respuesta está marcando la realidad de Pilato con Jesús, pero puede también ser la realidad de cada uno de nosotros, en la cual podemos estar delante del Señor, pero quizá conocerle por lo que otros hablan de Jesús, mas no por lo que yo conozco de Jesús. Para Pilato estaba allí ese encuentro como la oportunidad de conocer al Señor, pero que todo lo que había conocido de Jesús hasta ese momento era todo lo que le decían los demás, todo lo que había escuchado de otros. Y podemos entonces caer en esa realidad de quizá conocer al Señor por lo que otros han dicho más que por lo que yo mismo he escuchado. Y en ese momento Pilato estaba teniendo esa oportunidad de estar frente al rey de todo lo que existe. Ahora lo podía conocer, pero no solo por lo que los judíos decían de él, sino porque Jesús mismo estaba respondiendo a sus preguntas. Y es una pregunta que podemos hacernos hoy y que quizá usted y yo podemos reflexionar un poco en ella. Y si conocemos quién es Dios por lo que otros dicen, o quizá conocemos a Dios por lo que nosotros mismos hemos experimentado, conocido. Sigue la conversación y le dice entonces ante esa respuesta a Pilato: ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús le dice eso que estábamos allí meditando en la pregunta: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Y eso nos está mostrando un poco que quizá
Allí vemos a un Pilato que muestra cómo busca evadir esa responsabilidad. ¿Acaso yo soy judío? ¿Acaso yo no tengo nada que ver? Usted, su nación me ha traído aquí, me lo ha traído aquí y yo qué tengo que ver con eso. ¿Qué fue lo que hizo usted? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Es decir, no estamos en competencia, mi reino no está compitiendo contra el tuyo, porque quizá en la mente de Pilato estaba ese pensamiento: este es un rey, bueno, ¿dónde tendrá el rey el reino? ¿Dónde tendrá su palacio? ¿Dónde estará su lugar de residencia? ¿Cuántos tesoros tendrá? ¿Cuántas propiedades tendrá? ¿Qué cantidad será la de su ejército? Quizá esa era la mente de Pilato, porque esa fue toda su vida, ese fue todo su pensamiento por años. Y eso me recuerda un poco los cuentos de los hermanos Grimm que dan precisamente los festivos, sábados y domingos, y uno se despertaba a 8 de la mañana o 7 de la mañana, y los que somos de años 90 saben de qué les hablo. Modelo 90 saben de qué les hablo. Y siempre estaba esa figura de ese príncipe que tenía su castillo y que rescataba a la princesa, o que hacía algo heroico y que, bueno, y que salía de un encanto que alguien le había hecho, bueno, en fin. Pero siempre estaba ese tema: tengo un castillo, tengo un reino, tengo tierras fértiles. Y quizá ese era el pensamiento de Pilato. Quizá ese era el pensamiento al escuchar a Jesús decir que era rey, al escuchar decirle, este Señor es el rey de ellos. Y aquí mi función entonces puede estar también en tela de juicio, en juego. Aparte también por lo que he hecho. El emperador quizá al escuchar y atender a todas estas inconformidades del pueblo de judío, pues fácilmente me puede sacar de mi cargo. Y aparte hay alguien que dice que es el rey de los judíos. Y la Pascua era un contexto interesantísimo porque era un lugar donde se aglomeraban las personas para celebrar. Es decir, que cuando ustedes y yo vemos multitudes de gente en las calles o en un parque por una celebración, por un evento, lo que sea, para las autoridades se vuelve algo complejo poder manejar toda esa multitud y ese cuerpo de personas. Y quizá para Pilato esta situación lo estaba poniendo en aprietos. Si no manejaba la situación de la mejor manera, podría ocurrir, no sé, un levantamiento, quizá muchas cosas, y ese quizá pudo ser su pensamiento. Pero hay algo que nos muestra parte de la conversación, y es que nadie puede tratar con Jesús por nosotros. Es algo que tenemos que hacer personalmente cada uno por nosotros mismos. Quizá la respuesta de Pilato estaba, eso es con su gente, con su nación, pero Jesús le estaba diciendo a él mismo, personalmente. No le estaba hablando de los suyos, le estaba hablando a él mismo. Estaba conversando con él. Y esa respuesta nos está mostrando a un Pilato que quiere evadir esa responsabilidad. Pero también algo que nos muestra esa conversación es que no hay un escape de una decisión personal con Jesús. O tenemos que decidir qué vamos a hacer con él. O le aceptamos o le rechazamos. Vemos, hay un Pilato que está creyendo como de, eso no es conmigo, eso es con tu gente. Pero él tiene que tomar una decisión. Y esa es una situación en la cual ustedes y yo en algún momento vamos a estar delante del Señor. O tomamos al Señor o lo rechazamos. Entonces, este es algo muy bonito que está aquí. Quizá la misma historia nos está diciendo algo importante de Jesús con Pilato, y al detenernos en el perfil de él, quizá nos ilustra demasiado esa escena en la que Pilato al final se lava las manos. Entonces simplemente, como un acto de la sangre de él, no tiene que ver conmigo, me lavo las manos. Y vemos en esas preguntas que Jesús está notando eso en Pilato. Está notando a un hombre que está tratando de decir, esto no es conmigo, esto no es conmigo. Entonces vuelve y le pregunta a Pilato, así que tú eres rey. Y Jesús le dice,
tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y esa pregunta de Pilato refleja su inquietud. Si alguien no estuviera interesado, si alguien no estuviera inquieto, si quizá hubiera atendido el asunto rápidamente y hubiera tomado una decisión. Pero hay preguntas que están mostrando el corazón de Pilato al tener a Jesús al frente. Esas preguntas están no solamente tratando de ayudarle a Pilato a resolver el asunto que lo tienen aprietos, sino que esas preguntas lo están llevando a ver su realidad delante del Señor. Esas preguntas no solamente están tratando de tratar de zafarse de algo que lo está poniendo bajo presión, sino que también está mostrando su realidad en su corazón y la necesidad que había en él, la curiosidad, la inquietud. Quizá tratando de entender qué implicación iba a tener el tomar una decisión sobre Jesús. ¿Qué impacto iba a tener al él dar un veredicto sobre Jesús? Quizá esa pregunta va marcándonos ese camino, pero él quería saber más de Jesús, de quién era él y quizá de dónde provenía. Y terminamos este pedazo de la escena con una pregunta que no tiene una respuesta de Jesús. Y es, ¿qué es la verdad? Le pregunta Pilato, ¿qué es la verdad? Qué pregunta, ¿no? Cortica, pero tan profunda a la vez. Llegamos a esa pregunta y entonces confirmamos esa inquietud de Pilato por Jesús. Era algo real, esa inquietud, era algo que verdaderamente Pilato nos está señalando y nos está diciendo, hay una inquietud en él por Jesús. Y aunque el texto no nos dice una respuesta, de Jesús podemos notar en Pilato esa necesidad de encontrar una pregunta que quizá había estado buscando toda su vida y que todo lo que había conseguido no se la había proporcionado. Veamos a Pilato como alguien que podría decirse ha llegado a la cúspide de su carrera profesional, de sus logros, del estatus social en la época, alguien con poder, con reconocimiento, con autoridad. Pero, ¿saben una cosa? Aunque he hablado mucho de Pilato, a Pilato le llegó ese encuentro. A Pilato le llegó ese encuentro, él no lo buscó. Esa realidad de estar contra la espada y la pared, de tomar una decisión, nos muestra que en su vida apareció Jesús y de pronto entonces se dio cuenta de lo que había estado perdiéndose por tanto tiempo. Y aquel día entonces podría haber encontrado todo lo que se había perdido por tantos años, pero no tuvo quizá el coraje de desafiar al mundo a pesar de su pasado, a pesar de lo que había hecho, y de ponerse del lado de Cristo y de un futuro que sería glorioso. Y quizá podríamos hoy, en este tiempo, decir, pero si eso no hubiera pasado, entonces nuestro Salvador no hubiera estado en la cruz. Pero había una decisión de Pilato. Y aunque la historia más adelante no nos dice qué sucedió con Pilato, cuál fue su decisión, cuál fue su final, aunque vemos que ante esta situación la esposa de Pilato tuvo pesadillas y le dijo, tenga cuidado con ese señor, Pilas, lo que va a hacer con ese señor, miren, estoy atormentada, me dio insomnio de todas esas pesadillas, aunque estaba aún la presión de su familia, de su esposa, el texto no nos dice qué decisión tomó él. Quiero traer a la memoria una frase que Platón dijo y que explica por qué Jesús fue odiado hasta ser clavado, y es: nadie es más odiado que aquel que dice la verdad. Jesús dijo, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y el resto que hizo, lo terminó odiando. Entonces vemos esa acción continua de Pilato: me lavo las manos, me salvo mi responsabilidad. Eso es con los judíos, eso es con los cristianos, pero llegamos al segundo punto, y es Jesús en la historia. Porque quizá nos llama la atención la curiosidad de Pilato, la situación, la incertidumbre, estar entre la espada y la pared para él.
pero vemos a un Jesús allí en la historia, como nunca antes, tan especial. Y quiero que imaginemos por un momento ese cuadro de una multitud pidiendo que Jesús sea crucificado, y luego a un Pilato que ve a Jesús inocente pero que no sabe qué decidir. Entra, luego sale, entra, sale. Y esa escena quizá nos la grafica un poco más la pasión de Cristo. Para los que han visto la película, recuerdo que cuando la vi aún estaba mi papá. Y yo pues me aterré un poco porque era demasiado realista, y aunque algunos estudiosos dicen que fue algo exagerada, trata de evocar, y todas las películas que nos hablan de este momento histórico también nos muestran eso gráficamente, lo que sucede. Pero es por un momento imaginarnos eso. Luego imaginemos a ese Pilato que está sin la claridad de qué decisión tomar, y luego está allí Jesús, el personaje principal de este encuentro, en su total grandeza, en su total majestad, en obediencia al Padre, en inocencia absoluta y en plena dependencia del Padre. Y esto me conmueve porque uno ve a un Jesús que el texto nos lo señala y nos lo muestra como alguien que en medio de toda esa algarabía, de ese murmullo de la multitud, refleja sus palabras, sus respuestas, su seguridad, su majestad, su inocencia, su dependencia del Señor. Y vemos a un Jesús en todo el control de la situación. En su humanidad quizá está por vivir el látigo, pero en su totalidad, siendo Dios, en control absoluto de todas las cosas. Es Jesús entonces el que está bajo control de todo, y Pilato el que no sabe qué hacer. Y esa puede ser nuestra realidad también. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar. O honro al Señor o no honro al Señor. Pero es Jesús el que está en control de todo. Es Jesús el que nos muestra que el que se encuentra con Él es confrontado, y no al contrario. Porque quizá vemos a un Pilato que trata de averiguar, tratar de encontrar algo en Jesús, pero el que es confrontado es Pilato. Aunque para la gente el que estaba siendo próximo a condenar era Jesús, el que estaba siendo confrontado era Pilato. Por eso Jesús es el personaje aquí principal. Es Jesús el que deja claro que su reino no se basa en la fuerza de ejércitos poderosos, sino en el poder de su amor, que aún puede tocar al corazón más duro. Es Jesús el que vino a nosotros, y vino en este caso a los judíos y aún a Pilato, a decirnos la verdad, por dura que sea, por confrontante que sea, porque no hay un término medio en relación con la verdad. O la aceptamos o la rechazamos. Y Cristo, sabemos ustedes y yo, que Él es la verdad. Es Jesús el que el que con un ánimo valiente, y eso es algo tan impresionante, que vemos a un Jesús que ante esa realidad, ante ver que más adelante Jesús es llevado adentro, le dan unos azotes, lo sacan con un manto de púrpura, una corona de espinas. No nos dice el texto por qué Pilato hace eso. No sé si para de pronto tocar un poco las fibras de los judíos y decir, mire, ya le dimos un merecido, si eso era lo que querían. Pero es que no veo nada por lo cual condenarlo a muerte, porque veo que es un hombre inocente. Y aún así el odio y la envidia de la gente, no, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo.
Aún ni eso, pero es Jesús el que nos muestra ese ánimo, un ánimo valiente de soportar el azote del látigo, entendiendo que caminaba hacia el triunfo sobre el pecado y la muerte para dárnoslo hoy como un regalo para la humanidad. Muchas veces en Jesús notamos eso, ese ánimo valiente al aceptar la cruz, al aceptar ese camino, que iba a pasar por el azote, que iba a pasar por el dolor, por la soledad, pero lo aceptó. Es Jesús el que voluntariamente aceptó la cruz y la soberana voluntad del Señor. Y en camino hacia la cruz, Jesús nunca fue, o no vemos un proceso de incertidumbre o sin ningún control. Todo lo contrario, fue el camino que en completa soberanía y suficiencia lo llevó hacia esa marcha triunfal, hacia la meta de la cruz. Quizá en su humanidad sentimos: Señor, pasa de mí esta copa, pero caminó en obediencia. Quizá al llegar a la cruz dijo el Señor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero se mantuvo allí. Se mantuvo allí. 100% Dios, 100% hombre. Él aceptó ese camino hacia la cruz voluntariamente y en la soberana voluntad del Señor. ¿Qué vamos a hacer ustedes y yo? ¿Nos lavaremos las manos? ¿Tomaremos la toalla? ¿Escucharemos al Señor? ¿Nos encontraremos con el Señor y nos lavaremos las manos? Simplemente. Al final podemos llegar a la conclusión de que a veces puede ser más fácil simpatizar con las personas que hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Esa fue la actitud de Pilato al final. Al final su decisión mostraba eso. Voy a tratar de simpatizar con las personas para que no se me vayan a rebotar, perdón la expresión, para que no se me vayan a enfurecer, que hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Y otra vez, quizá usted y yo miramos esta historia en retrospectiva y miramos hacia atrás. No, pero es que eso tenía que suceder para que se cumpliera la muerte. Sí, pero para hoy nosotros, está siendo un ejemplo de la realidad en la cual muchas veces en la vida vamos a estar. O decides agradar a la gente, o decides complacer a la gente, o decides agradar al Señor. No hay un punto medio. No hay un punto en el cual te lavas las manos y dices: estoy fuera. No hay un punto medio. Así que también podemos concluir que nos engañamos a nosotros mismos no actuando en consecuencia en lo que sabemos que es la verdad. Sabes que es la verdad. Pilato sabía que él era inocente, pero no actuó conforme a esa verdad que él ya había comprobado. No solo por no ver ninguna acusación, sino porque conoció a Jesús. Así que él se estaba engañando a él mismo y estaba tomando una decisión, y eso es quizá también nuestra realidad. Nos podemos engañar a nosotros mismos, no actuando en consecuencia en lo que sabemos que es la verdad. En Dios no existen puntos medios. O lo aceptamos o lo rechazamos. No se vale lavarse las manos. No se vale tomar una decisión frente a esa verdad, aun con todo lo que implica. Todo lo que implica. Porque implica muchas cosas. Implica muchísimas cosas. Creo que Pilato lo tenía tan claro. Uy, si dejo libre a este señor, imaginen qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera sucedido para él, pensando en la gente y en su posición? Él no estaba pensando en la trascendencia de eso, estaba pensando en la gente y su posición. Voy a perder mi cargo, se me va a rebotar esta gente,
o a perder el control, porque tomar una decisión frente a la verdad, aun con todo lo que implica, siempre será mejor que ignorarla o rechazarla. Es fácil rechazarla, es fácil lavarme las manos y decir eso no tiene que ver conmigo. Y quizá esa pueda ser la historia de vida de muchas personas en las cuales han tenido un encuentro con Jesús. Jesús ha hablado a sus vidas, Jesús les ha llamado y simplemente han tomado la actitud o hemos tomado en algún momento la actitud de lavarnos las manos. Eso no tiene que ver conmigo. No es el momento, no es el tiempo, no ahora, quizá más adelante, no estoy dispuesto. Esas pueden ser quizá las respuestas. Pero a manera de aplicación, quiero dejar 3 pensamientos. Y quizá ustedes y yo, y deseo que el Señor hable a nuestros corazones y podamos entender mucho más lo que estamos meditando en este día. Pero esto que hemos analizado hoy y hemos estudiado en la palabra nos invita a vivir para agradar al Señor, aún sabiendo que eso muchas veces no simpatizará con los demás. Roma para nosotros representa el mundo hoy. Y vamos o vivimos ya en una época donde hay muchas cosas que ya se están tolerando y en un futuro se van a normalizar. Donde así como con un ánimo valiente Jesús caminó hacia la cruz, así mismo nosotros con un ánimo valiente decidimos agradar al Señor, aún sabiendo que eso no agradará a muchos. Hablando con la verdad, actuando conforme a la verdad. ¿Saben? Algunas personas no siguen al Señor porque saben que seguir a Jesús cambiará demasiado sus vidas. Creo que Pilato lo sabía. Creo que muchas personas y aún nosotros sabemos que seguir al Señor ha sido en que Él cambie en nuestra vida tantas cosas. Lo que queremos que Él cambie y lo que nos cuesta cambiar, Él también quiere hacerlo. Porque eso implica seguir al Señor. Y que esa sea entonces hoy nuestra decisión. Quiero seguir al Señor aún sabiendo que seguirle, que caminar con Él, que creer en Él va a cambiar demasiado mi vida. Pero al final el que va a ser visto no voy a ser yo, sino que va a ser Cristo Jesús, el que es la verdad. Hoy tenemos entonces una situación: o atendemos al llamado del Señor o lo ignoramos. Y por eso la invitación en este día es a que no ignoremos el llamado del Señor a seguirle, lavándonos las manos cuando escuchamos su voz. Lavándonos las manos cuando Él nos está invitando a seguirle, cuando Él quizá nos está confrontando con la verdad. Y simplemente nuestra respuesta puede ser esa. Pero recuerda, no hay un punto medio. ¿Cuántas veces más te vas a lavar las manos? Y no estoy hablando de pandemia, ni cuarentena, ni bioseguridad. Cada vez que comas, lávate las manos, ¿está bien? Pero cuando escuchemos al Señor, cuando lo tengamos frente a frente, quizá hoy sea esto. ¿Cuántas veces nos vamos a lavar las manos? Ante el compromiso de servirle, ante el compromiso de seguirle, ante el compromiso de hacer parte de su misión, ¿cuántas veces nos vamos a lavar las manos? Con una excusa, con un pero, por temor a perder nuestra posición, porque quizá lo que digan los demás. Qué bueno es poder orar en este día y decirle: Señor, con un ánimo valiente queremos caminar hacia ti, Señor. Con un ánimo valiente queremos
al estar delante de ti, responder adecuadamente al llamado tuyo. Cuando nos encontramos contigo, sabemos que nuestra vida nunca más será igual. Cuando nos encontramos contigo, sabemos que todo lo cambias, todo lo transformas. Pero aún quizá en ese encuentro, quizá también seamos confrontados, seamos inquietados por quién eres tú. Y en nuestro deseo de conocerte y de saber quién eres tú, queremos caminar cada día y no ignorar esa invitación, Señor. No ignorar ese llamado, Señor. No ignorarlo como el acto de quizá lavarnos las manos y desatendernos y decir esto no tiene que ver conmigo. Quizá vemos hacia afuera un mundo que continuamente contigo se lava las manos. En sus argumentos se refugia, en sus pensamientos, en sus filosofías, en su posición, en la validación de los demás. Pero Señor, hoy al tenerte frente a frente, no queremos ignorarte. Y aun cuando quisiéramos hacerlo, nunca podremos zafarnos, librarnos de tu llamado. Queremos conocerte, Señor Dios. Queremos verte a ti como el Rey de nuestras vidas. Porque ya al conocerte no caminamos más sobre simplemente las leyes o el reinado de este mundo, sino que ahora tú eres el Rey de nuestra vida. Tú eres el Rey de nuestro corazón. Y eso nos da esperanza, nos da claridad. Que aunque el mundo se venga en contra, las situaciones se vengan en contra, las personas, por agradarte a ti, nuestra esperanza a ti es fiel, es permanente. Sabemos, Dios, que seguirte cambiará demasiado nuestra vida, pero es lo que necesitamos. Ante eso, no nos lavaremos las manos, sino que diremos: aquí estamos, me haré responsable, estaré frente a ti, Señor. Ruego para que tú hagas esa obra en nuestro corazón, para que en fe podamos responder, en fe, creyendo en ti, creyendo en que tú eres la verdad, creyendo en que tú eres la verdad, Señor. Gracias por lo que has hablado en nuestro corazón, Señor. Gracias.